1936 es un año trágico para la historia de España. Es el año en que estalla la Guerra Civil y con ella uno de los periodos de mayor sufrimiento de la población española. Las imágenes de los meses anteriores al 18 de julio, fecha de la sublevación militar en la península, y de los primeros compases de la guerra, nos muestran ese difícil periodo. Aunque las cámaras de los noticieros también registrarían momentos de la vida cotidiana donde los españoles intentan divertirse. En la Plaza de Toros de Madrid se organiza un acto del Frente Popular para festejar su triunfo electoral. La asistencia masiva de gente y su entusiasmo desborda todas las previsiones. Azaña ha dispuesto las primeras medidas de urgencia de su gobierno. La amnistía de los presos políticos, la reincorporación de los obreros represaliados, la restauración de los cargos públicos suspendidos, la restauración de la Generalitat de Cataluña y de su estatuto, el impulso de la reforma educativa y la reanudación de la reforma agraria. La impaciencia de muchos campesinos había hecho que se ocuparan muchas tierras, ocupación que el gobierno legalizaría después. Otro de los acontecimientos que mueve a las masas en febrero de 1936 es el fútbol. En el estadio que se había construido para la Exposición Universal de 1929 en Barcelona, se va a disputar un partido entre las selecciones española y alemana. A su presentación en el campo, el equipo germano reacciona con el saludo fascista del brazo en alto y también se pueden ver banderas nazis con la cruz gamada en el campo. Esta actuación hace temer que ocurra algún incidente debido a la tensión política que también se vive en las gradas. Pero Zamora, el capitán del equipo nacional, reacciona rápidamente gritando «España, España», a lo que los futbolistas y afición contestan con el grito de «Ra, ra, ra» y con grandes aplausos. Esta reacción le quita tensión al momento y el árbitro belga, Langeli, puede dirigir el partido sin contratiempos. Pronto se observa que la selección española, donde están Zamora, Aedo, Muguerza, Luis Regueir o Lángara, no puede neutralizar la disciplinada táctica alemana. El equipo germano presenta una alineación muy novedosa con 3 defensas, un mediocentro retrasado, 2 interiores y 4 delanteros como atacantes. Los alemanes marcan el primer gol a los 14 minutos de juego, lo que al parecer desmoraliza a los españoles, que durante todo el partido se comportan con apatía y sin ansias de victoria. Aún así, España puede empatar el partido antes del intermedio, pero en la segunda parte, Alemania remonta el encuentro dejando el marcador final favorable al equipo germano. No solo en el fútbol los alemanes mostraban su dominio. En marzo de 1936, las tropas alemanas cruzan a la orilla izquierda del Rin, zona que se había desmilitarizado en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. A Hitler no le ha gustado el pacto de amistad que han firmado Francia y la Unión Soviética, aunque quiere hacer creer que con este movimiento Alemania no tiene ninguna intención bélica. En la mañana de ese mismo día, el ministro de Exteriores de Alemania comunica a los embajadores de Italia, Inglaterra y Francia la denuncia oficial de ese tratado. Posteriormente, Hitler declararía: «No tenemos más reclamaciones territoriales en Europa. Alemania nunca romperá la paz». Hecho que evidentemente no fue así. Sie gegen jedermann zu vertreten und zu schützen, so mitzuhelfen am Aufbau eines wirklichen und besseren Friedens, so wahr uns Gott helfe. Grüßt eine Führer und Befreier, Sieg! 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 En España, la situación no es más tranquilizadora. Las medidas de urgencia que había tomado el gobierno son aplaudidas por muchos, pero alarman a los sectores más conservadores de la sociedad. La ceda de Gil Robles y el Bloque Nacional,
capitaneado por José Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea, miembros de la Renovación Española, forman un verdadero contrapoder frente al gobierno de izquierdas. La CNT es partidaria del movimiento revolucionario y durante este periodo haría visible su fuerza convocando diversas e importantes huelgas. Siempre partidaria del abstencionismo, en estas últimas elecciones había dado libertad a sus bases para votar a socialistas y comunistas, contribuyendo así a la victoria del Frente Popular. El gran beneficiado de esos votos había sido el Partido Comunista, que con 17 escaños había conseguido por primera vez en su historia representación en las Cortes. Después de las elecciones, los comunistas intentan ganar adeptos entre las filas anarquistas con grandes oradores como Dolores Ibárruri, la Pasionaria. Los dirigentes anarquistas como García Oliver o Federica Montseny se esfuerzan por evitar deserciones movilizando a sus bases en las fábricas y en los talleres. El clima de tensión se desata y en la primavera de 1936 la violencia se intensifica por ambos bandos. Para el Bloque Nacional y para la falange de José Antonio Primo de Rivera, que no había conseguido ningún diputado, se trata de un medio para desestabilizar al régimen. Para ello cuentan también con el apoyo de algunos militares de la Unión Militar Española, que empieza a desarrollar el golpe militar del 18 de julio. El gobierno reacciona entonces alejando de la capital a los militares sospechosos de conspirar contra la República. Al general Franco, que ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor, le nombran comandante militar de Canarias. Cuando se despide de Alcalá Zamora y de Manuel Azaña, intenta alertarles de una posible revolución comunista, temor que los golpistas utilizarían como excusa para su alzamiento. Azaña contesta: en España no habrá comunismo, pero tampoco temo a las sublevaciones militares. Franco sale de Madrid el día 8 de marzo y llega a Canarias 3 días más tarde, estando todavía indeciso sobre si participar en el golpe de Estado que se estaba fraguando. Por las mismas razones, el general Godet es nombrado comandante militar de Baleares y el general Emilio Mola, jefe superior de las fuerzas de Marruecos, es trasladado a Pamplona, donde llega el 14 de marzo. Ambos militares habían conseguido en 1933 la amnistía del gobierno, de centroderecha, ya que estaban encarcelados por haber participado en la sublevación militar de 1932, conocida como la Sanjurjada. Precisamente, el general Sanjurjo, director de aquella conspiración, dirige desde su exilio en Estoril el actual complot contra el gobierno del Frente Popular. Con este panorama, el 27 de febrero se clausuran todos los locales de la Falange. El gobierno decide declarar ilegal a este partido como responsable de desórdenes públicos. El 14 de marzo detienen a su líder, José Antonio Primo de Rivera, acusado de tenencia ilícita de armas. Se le encierra en la cárcel Modelo de Madrid, donde el 30 de abril sería juzgado junto a otros dirigentes falangistas. El fiscal de la República pide la disolución de la Falange, pero la sentencia es absolutoria, revocando la decisión anterior del gobierno. José Antonio, que tiene pendientes otras acusaciones, es trasladado el 5 de junio a la cárcel de Alicante, desde donde seguiría transmitiendo sus directrices falangistas a los miembros de su partido. En el cine, la primavera de 1936 viviría 2 estrenos importantes. El cine español estrena otra película protagonizada por la estrella Imperio Argentina y el cómico Miguel Ligero, pareja fetiche del director Florian Rey. En el mes de abril, la película se distribuiría para su proyección por toda España, consiguiendo un gran éxito. En un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí encontró? Pues una pavita fina y a un pavo le hacía el amor. Saltó la tapia el gitano con muchísimo talento. Y cuando se fue a la cuenta, con un saco estaba dentro. A los dos los cogió, con los dos se enajó. Y el gitano a su costilla de esta manera la andó. Vamos a verlo. Échale guindas al pavo, le guindas al pavo que yo le echaré a la pava.
azúcar, canela y clavo, que yo le echaría la baba, azúcar, canela y clavo. Otra película que es aclamada por el público esa primavera es la protagonizada por Carmen Amaya. A los 23 años, la bailaora es calificada de genial por su raro equilibrio y por su elegancia al bailar. Oriunda del barrio barcelonés de Somorrostro, ahora desaparecido, ha bailado desde niña en diversos locales y con solo 16 años obtuvo un gran triunfo en París en el Teatro Palace. Su consagración le llega con esta película supervisada por Luis Buñuel y que protagoniza junto al cantaor Angelillo. Un crítico de la época escribiría después de verla actuar: de pronto un brinco, y la gitanilla bailaba, lo indescriptible, alma, alma pura. El sentimiento hecho carne. No es una gran actriz ni una bailaora de éxito, pero en 1936 protagoniza uno de los grandes acontecimientos del año. El transatlántico Queen Mary de la compañía inglesa Cunard hace su primera travesía del Atlántico para competir con el Normandie de la compañía francesa General. La pugna entre los dos colosos es para demostrar la supremacía de la ingeniería naval de sus correspondientes países. El Queen Mary, con más de 80.000 toneladas de desplazamiento, consigue cubrir en 108 horas y 24 minutos, poco más de 4 días, la distancia entre Cherburgo y Nueva York. En este trayecto navegaría 3.150 millas náuticas y transportaría a 1.805 pasajeros y 1.101 tripulantes. El presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, pierde respaldo día a día. Ni las derechas ni las izquierdas se sienten satisfechas con él y aumentan las demostraciones de rechazo. Algunos dirigentes, como Indalecio Prieto del Partido Socialista Obrero Español, hablan de él con acritud y hasta el mismo presidente del gobierno, Manuel Azaña, le desprecia. Algunos catalanistas y otros republicanos de izquierdas como Santiago Casares Quiroga se unen a las críticas. Finalmente, el 7 de abril, las Cortes votan a favor de la destitución de Alcalá Zamora. Arguyen un abuso de poder, ya que había disuelto las Cortes en 2 ocasiones. Paradójicamente, la última de estas disoluciones es la que le había dado el poder mediante la convocatoria de elecciones al Frente Popular. La CEDA, la minoría con mayor número de diputados, tampoco apoya al presidente. Seguramente si Alcalá Zamora les hubiera dado el poder en la anterior legislatura, antes de disolver las Cortes, todavía seguiría siendo presidente de la República. Tomada la decisión, una delegación de las Cortes se dirige a la casa del propio presidente para comunicarle su destitución. Al no ser recibidos, se trasladan al Palacio Presidencial para hacer la comunicación de forma oficial. Desde ese momento, asume la presidencia de forma interina Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes. Cuando apenas ha pasado una semana de la destitución de Alcalá Zamora, se celebra con un clima frío y lluvioso el desfile de celebración del aniversario de la República. La colocación de un petardo en la tribuna presidencial provoca serios altercados que acaban con la vida de un alférez de la Guardia Civil. 2 días después, su entierro es aprovechado por las fuerzas de derecha para mostrar su rechazo al gobierno y se producen graves disturbios. Durante la represión, mueren varios jóvenes y se acusa al teniente Castillo, miembro de las fuerzas del orden, de matar a uno de ellos. El ambiente de crispación social y política no es impedimento para que se celebre una fiesta tradicional como la Feria de Abril en Sevilla. En la de 1936 recibe la presencia del presidente interino de la República, Diego Martínez Barrios, que acompañado por el alcalde de la ciudad, señor Hermoso Araujo, aparece en el ferial en un coche de caballos.
Las cámaras del noticiero recogen la visita que realizan Martínez Barrios y Lluís Companys al puerto de Sevilla para luego asistir a una novillada en la Plaza de la Maestranza con Diego de los Reyes, Pedro Ramírez, Torerito de Triana, Gallito, hijo del Cuco, y Pascual Márquez, que se luce haciendo una gran faena al séptimo novillo de la tarde, por la que sale como triunfador del festejo. Después de la corrida, el presidente y sus acompañantes acuden a la multitudinaria feria. Martínez Barrios es considerado como sevillano, porque allí vivió desde niño y consiguió su primer puesto político de concejal en el ayuntamiento, aunque realmente había nacido en Cádiz. En mayo se nombra por fin a un nuevo presidente de la República. Para elegirlo, se reúnen una parte de los diputados y compromisarios de las Cortes, el mínimo para que la elección sea rigurosa y oficial. Se elige por mayoría al único candidato, el hasta ahora presidente del gobierno, Manuel Azaña. Los únicos que muestran su disconformidad son la CEDA, que vota en blanco, y la extrema derecha, que se abstiene. Ante una gran expectación, al día siguiente jura su cargo ante las Cortes. La ceremonia acaba con un desfile en la Plaza de Oriente. Azaña es aceptado por casi todos los sectores políticos, pues hasta sus adversarios consideran que es un dirigente idóneo para contener la revuelta en las calles. Aunque la prensa más suspicaz insinúa que su nombramiento es una forma de alejarle de las decisiones ejecutivas y del Consejo de Gobierno ocupado provisionalmente por Augusto Barcia, ministro de Estado. Poco después, Azaña encarga a Casares Quiroga la formación de un nuevo gobierno. Y mientras en las Cortes se suceden las disputas, los militares avanzan en la planificación de la sublevación militar. En los meses de mayo y junio, el general Mola, apodado como el Director, intenta conseguir todos los apoyos posibles. Uno de sus grandes triunfos sería la adhesión de dos militares leales a la República, Queipo de Llano, consuegro del expresidente Alcalá Zamora, y Miguel Cabanellas. También llega a un completo acuerdo con las fuerzas destinadas en Marruecos y cuenta con la colaboración incondicional de Godet en Baleares y Franco en Canarias. Desde Portugal, el general José Sanjurjo controla los avances del general Mola. Otros militares serían los generales Joaquín Fanjul, González Carrasco y Enrique Varela, y el teniente coronel Galarza. Aunque la lista no acaba con los nombrados. ...7 de julio, San Fermín. Comienzan los festejos en Pamplona con el paseo por las calles de los gigantes y cabezudos. Son el preámbulo al encierro que, como todos los años, es el principal atractivo de las fiestas pamplónicas. Los mozos derrochan valor y facultades delante de los toros haciendo el recorrido por las calles hasta llegar al interior de la plaza. En la calle de la Estafeta se sitúan las cámaras de los noticiarios para captar los momentos más emocionantes, motivo por el que allí aumenta el número de espectadores. Los operadores captan también la situación difícil y peligrosa como es la entrada en el ruedo de mozos y reses al mismo tiempo. Y después siguen filmando a los espontáneos que se llevan revolcones por lidiar a los toros embolados sin más consecuencias que algún cardenal o moratón, además del susto. Mientras transcurren estos días de vino y juerga y el entusiasmo de la gente es colectivo, se está tramando una conspiración para dar un golpe de Estado al gobierno de la República. Tampoco en Barcelona la preparación del complot evita la celebración del 7º Gran Premio Peñarrín de automovilismo. El mismo 7 de julio, pilotos como Nuvolari, Roseneder, Caracciola y Farina se baten en esta prueba en el circuito urbano de Montjuïc.
La prueba exige rodar 80 vueltas para completar los 300 kilómetros de que consta la carrera. Caracciola y Nuvolari son los pilotos que se disputan el triunfo y corren muy juntos, sin aumentar ni acortar distancia. Finalmente, Taccio Nuvolari con un Alfa Romeo es quien llega primero, con tan solo 2 segundos de ventaja sobre su rival. Pero no todos desconocían las intenciones golpistas de los militares. Algunos parlamentarios, como Indalecio Prieto y sus colaboradores más cercanos, conocen la gestación de la conjura. También están enterados varios militares republicanos y algunos militantes obreros que así lo difunden en sus asambleas. Los informes llegan hasta Casares Quiroga, presidente del gobierno, que se muestra confiado de dominar la situación y no toma las medidas necesarias para evitarla. La pista más evidente ya la había tenido el presidente el 23 de junio en una carta remitida por el propio general Franco. En la carta decía: «Faltan a la verdad quienes representan al ejército como desafecto a la República. Le engañan los que simulan complots a la medida de sus turbias pasiones». Y más adelante advertía: «La división en el ejército es heraldo de futuras luchas civiles». El general Franco insinuaba el próximo alzamiento del ejército, pero Casares Quiroga no entendió la inmediatez de esas palabras. El 12 de julio muere asesinado por unos pistoleros el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, que ya había sufrido varios intentos de asesinato después de los disturbios de abril. Esta muerte provoca la indignación de la izquierda y de sus compañeros militares afines a la República. En el cuartel de Pontejos se instala la capilla ardiente en un ambiente de tensión política y social. Los compañeros de Castillo hablan de venganza y esa misma noche, en la madrugada del 13 de julio, asesinan a Calvo Sotelo, dirigente del Bloque Nacional. Un grupo de guardias de asalto uniformados, acompañados por pistoleros sin identificar, llegan a casa del político en una camioneta del cuerpo policial al mando del capitán Fernando Cortés. Aunque tiene inmunidad parlamentaria, le introducen en el vehículo con el pretexto de conducirle a la dirección de seguridad para ser interrogado. Apenas arranca la camioneta, le pegan un tiro en la nuca y llevan el cadáver al cementerio del Este, donde lo abandonan sin identificación. La noticia provoca la indignación y el escándalo en todos los españoles y en la prensa de todas las tendencias políticas. El 18 de julio llegan noticias a la península de que el día anterior se han levantado las tropas de la guarnición de África. En la comandancia militar de Melilla se han sublevado 3 jefes militares y han encarcelado al general Romerales, leal a la República, y fusilado poco después. En Tetuán, el Alto Comisariado en Marruecos corre la misma suerte. En Larache, aunque algunos obreros apoyados por militares republicanos ofrecen resistencia, son vencidos en poco tiempo. Y finalmente en Ceuta, el teniente coronel Yagüe se ha sublevado sin oposición ninguna. El gobierno, con cierta apatía, se limita a emitir comunicados apaciguadores, pero los españoles sospechan que ocurre algo más que unos disturbios en África. En la mañana del 18, el general Franco envía por radio un mensaje propugnando la revuelta, lo que termina de convencer a muchos militares vacilantes. A primera hora de la tarde, vuela desde las Canarias a Tetuán a bordo de un avión Dragón Rapid, alquilado en Inglaterra días antes, y se hace cargo de las tropas africanas. Los primeros regulares cruzarían el estrecho esa misma tarde. El general Mola, en Pamplona, domina la situación desde el 17 por la mañana, y todos los golpistas siguen el plan establecido. Horas antes de la sublevación, el gobierno había tomado alguna tímida medida para combatir la subversión en marcha. Ordena el confinamiento de los generales sospechosos Varela y González de Lara, manda que vigilen las aguas del estrecho y que el grueso de la armada que se encuentra en el Ferrol se traslade al sur. Pero una vez iniciada la sublevación, Casares Quiroga se niega a repartir armas entre los obreros y el mismo día 18 presenta su dimisión. Azaña, en un intento por parar la sublevación, nombra a Martínez Barrios presidente del gobierno para que busque una solución negociada. Este telefonea al general Mola, pero sus gestiones son inútiles. La multitud,
Concentrada en la Puerta del Sol, reclama armas y lanzan gritos acusadores de traición cuando se entera de las gestiones del gobierno con los rebeldes. Esa misma noche, Martínez Barrio renuncia a la presidencia y en la madrugada del día 19, José Giral es nombrado jefe del gobierno. Finalmente, el gobierno en pleno accede a la petición de los partidos y sindicatos obreros de entregar las armas al pueblo. Las primeras armas se distribuyen en Madrid el mismo día 19 por la mañana, pero 40.000 fusiles de los disponibles son inservibles. Sus cerrojos están en el cuartel madrileño de la Montaña, donde el general Fanjul y su tropa se han sumado al levantamiento rebelde. Ese mismo día, Baleares se suma al alzamiento y se combate con dureza en toda Cataluña, en el norte y en Asturias. El lunes 20, la rebelión triunfa en Toledo, Guadalajara, Albacete y casi toda Galicia. El día 21 se vence la resistencia del cuartel de la Montaña consiguiendo los cerrojos de las armas y la rebelión es aplastada en Madrid. Un consejo de guerra juzga al general Fanjul como jefe responsable de la resistencia del cuartel. Sería fusilado en el mes de agosto. El gobierno republicano consigue la adhesión en Madrid de las tropas del Regimiento de Infantería número 1, después de la visita de los militantes comunistas Enrique Lister y Dolores Ibarruri. Las tropas son enviadas inmediatamente a la Sierra Madrileña, donde se forma uno de los primeros frentes. El gobierno de Giral consigue retener en sus manos la mayor parte del territorio nacional. Automáticamente, el alzamiento se transforma en guerra civil, una guerra que duraría 32 meses y costaría cientos de millares de víctimas. En Sevilla, el general Queipo de Llano se traslada al cuartel de infantería y pistola en mano detiene a quienes se niegan a secundarle, arenga a la fuerza y proclama el estado de guerra, con un bando en el que afirma actuar en bien de la patria y de la república. Solo los guardias de asalto mandados por el comandante Loudeiro se atrincheran en la Plaza Nueva, en defensa del orden constitucional. En breves horas, los sublevados ocupan el ayuntamiento y rinden a cañonazos la Telefónica. También capitulan los leales que resisten en el gobierno civil. Las fuerzas de asalto se baten desesperadamente en el Hotel Inglaterra. La artillería dispara contra el hotel y entonces el gobernador civil, don José Manuel Varela Rendueles, ordena cesar el fuego. Allí es hecho prisionero el comandante Loudeiro, que será fusilado, así como el capitán Álvarez Patiño y otros oficiales más. A media tarde, los sublevados dominan el centro de la ciudad, pero no los barrios populares como San Julián, El Pumarejo o La Macarena, donde se han levantado barricadas e incendiado iglesias. En Triana, fuerzas obreras dotadas de escopetas de caza, armas blancas y algunas pistolas intentan tomar el parque de artillería de la Maestranza. Queipo no se arriesga a adentrarse en la zona por no contar con efectivos suficientes. Descubre, sin embargo, en la radio un arma poderosa, al servicio de la propaganda rebelde. El movimiento empezó en el Duque, en el cuartel del Duque, que es donde hoy está el Parlamento de Andalucía. Y como yo era tan próximo al cuartel, por eso fui de los primeros voluntarios que me incorporé. Me incorporé, había ya otros pocos de falangistas más que iban llegando y de requeté. El comandante don Pedro Castro, que en paz descanse, que me conocía, me dio un fusil, una cartuchera de esta con una harta de bala dentro, y le dije, don Pedro, que yo no he hecho la instrucción nunca, por ser soldado ni nada, ni sabía nada de eso. Si esto se maneja así muy fácil, me metió 5 balas, apuntó para el techo, frente al bar de las piletas que todavía existe. Dice así, pegó 2 tiros, dice, anda, pega tú uno, y pegué yo uno, ya he hecho la instrucción, venga. Quedan recuerdos visuales, testimonios orales, de personas que vivieron precisamente aquí en la calle Betis y que pudieron ver cómo por esos aros del puente de Triana, que están a mi espalda, los legionarios iban encaramándose para no ser vistos por los milicianos que defendían las barricadas del Artesano y que llevaban el fusil en bandolera, la bayoneta en la boca, y así fue como entraron hasta donde está este edificio que está a mi espalda, la antigua oficina de las navieras,
para asaltar la barricada primera, que estaba más o menos a la altura de la Capilla del Carmen. Yo entré por el Puente de Hierro y cuando entramos por Triana, pues, pegando tiros, pues iban retrocediendo, iban corriendo hasta que en Triana no había trincheras en el suelo, no había excavaciones de trincheras. Estaban por las esquinas y eso, y iban entrando pegando tiros, y ellos pegando tiros también, pero se iban quitando de en medio. El 21 de julio, Emilio Mola envía las fuerzas de Burgos y Valladolid hacia Madrid. Pero la resistencia que ofrecen las milicias madrileñas las detiene en la Sierra de Guadarrama. Fueron escenario de luchas fratricidas lugares como Buitrago, Somosierra, Peguerinos y sobre todo el Alto de los Leones, en el que se dieron varios casos de enfrentamiento de hermanos, hijos de una misma madre, solo por la circunstancia geográfica en la que se encontraban en el momento de iniciarse la guerra. La rápida sofocación del alzamiento en Madrid y Barcelona repercutió directamente en la prolongación de la contienda. La guerra aérea en el conflicto bélico desatado en España rápidamente tomó una importancia estratégica fundamental. Con la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina, el escenario bélico español era un excelente campo de experimentación donde las potencias extranjeras, fundamentalmente Italia y Alemania, tenían una magnífica oportunidad que no podían dejar pasar para poner a prueba su aviación. En este contexto, los bombardeos sobre la población civil se convirtieron en un objetivo primordial. Los bombardeos aéreos realizados sobre las ciudades constituyeron una nueva forma de guerra, no utilizada hasta entonces. Anteriormente, los ataques desde el aire habían sido muy escasos y poco eficaces, buscando la desmoralización del contrario más que la destrucción de objetivos, algo que no estaba al alcance de la aviación. En las ciudades se tomaron medidas de todo tipo para paliar el efecto de los bombardeos y minimizar en lo posible el número de víctimas. Se construyeron muchos refugios, en los que los vecinos participaron activamente de forma voluntaria. Se aprovechó todo el espacio urbano subterráneo disponible: sótanos de iglesias, estaciones metropolitanas, silos de fábricas, túneles. Todo lugar accesible que permitiese resguardarse de las bombas fue utilizado, dando cobijo a una población asustada, que no acertaba a comprender tanta barbarie y para quien los bombardeos eran una experiencia absolutamente traumática y desoladora. Durante los primeros días del alzamiento, gubernamentales y rebeldes se atacaron mutuamente por vía aérea con los medios de que disponían, que eran pocos, dirigiendo sus aeroplanos a los cuarteles enemigos y descargando sobre ellos pequeñas cargas de bombas, con muy pocos efectos dañinos. Pero pronto se intensificarían los ataques y la capacidad destructora de las bombas, lo que, unido al aumento en el número de aviones, además mucho más modernos, multiplicaría su capacidad destructiva. A partir de 1938, los bombardeos sobre las poblaciones de la zona republicana se incrementan progresivamente, mientras van disminuyendo, hasta casi cesar, los bombardeos sobre la retaguardia franquista a causa de la escasez de aparatos de bombardeo en el bando republicano. Y recuerdo concretamente que el 18 de julio estaba yo jugando con unos amigos en el pequeño jardín de mi casa. Y de pronto empezaron a escucharse unos disparos. Y todos empezamos a sentir pues una especie de desasosiego, de preocupación. Después de unas horas regresó a casa mi padre y nunca he dejado de recordar su semblante demudado, lleno de angustia, y las palabras que me dijo cuando atravesó el portal de mi casa: empieza una guerra y no hay nada más triste que una guerra entre hermanos. En la Guerra Civil Española hubo una fuerte represión en ambos bandos. En su sentido estricto, se ejercía desde la cúpula de los dos lados. Pero en los primeros momentos del conflicto bélico se utilizó para el lucro personal, para venganzas particulares y para satisfacción del instinto animal que todos llevamos dentro. El 22 de agosto tiene lugar en la cárcel Modelo de Madrid la primera matanza colectiva que se produce en la capital tras los sucesos del cuartel de la Montaña. Una multitud enfurecida toma la cárcel.
Los asaltantes, dirigidos por milicias anarquistas y socialistas, examinan los ficheros de la cárcel y seleccionan los presos, cuyos nombres les son más conocidos. Seguidamente, asesinan en el patio de la cárcel a más de 30 personas. Los asesinatos continuaron al día siguiente. Entre las víctimas se encuentra Fernando Primo de Rivera, hermano del fundador de Falange, Julio Ruiz de Alda, tripulante del vuelo del Plus Ultra, los generales Villegas y Capaz, Melquiades Álvarez, expresidente del Congreso, José Martínez Velasco, exministro y fundador del Partido Agrario, Manuel Rico Abello, antiguo ministro y alto comisario en Marruecos, y muchos más. Entre los que se encontraban en la cárcel y se libran de la muerte figuran Ramón Serrano Súñer, diputado de la CEDA y cuñado de Franco, y Raimundo Fernández Cuesta, jefe de Falange. Además de estas represalias colectivas, en el mes de agosto de 1936 se llevan a cabo todo tipo de venganzas. Entre las muchas que se producen caben citar dos, una en cada zona. Blas Infante, el principal dirigente del andalucismo histórico, es sacado de su domicilio en el pueblo sevillano de Coria del Río por un grupo de falangistas al mando de un sargento. Es fusilado el día 11 de agosto a las afueras de Sevilla. Una víctima notable de la otra zona es el general Eduardo López Ochoa, que mandó las tropas que sofocaron la rebelión asturiana contra la República en 1934. El 16 de agosto está ingresado en el Hospital Militar de Carabanchel. Un grupo de milicianos con la intención de vengar la represión de Asturias lo saca del hospital, lo fusila, lo decapita y a continuación pasea su cabeza clavada en una pica por las calles de Madrid. García Lorca es detenido y conducido hasta el gobierno civil el 16 de agosto. Refugiado en la casa del poeta falangista Luis Rosales, 3 días más tarde es asesinado con otras 2 personas en un barranco cerca de Vignar, en las proximidades de Granada. En Madrid se recrudece la persecución del enemigo interior. En las checas o cárceles políticas, la represión se recrudece, como en la del Marqués de Riscal, o las tristemente famosas Brigadas del Amanecer que dirigió Agapito García Atadell, provocaban terror en la población antirrepublicana e incluso en los adictos al régimen. Entre las víctimas de la represión a finales de octubre del 36 figuran Ramiro Ledesma Ramos y el destacado intelectual Ramiro de Maeztu, uno de los más brillantes pensadores de la derecha española. Durante la guerra, yo no quería ver a ninguno. De mis amigos, los rojos, no quería ver a ninguno, claro. Pero un día me encontré con Alberti, que estaba, claro, comunista perdido, claro. Con María Teresa Ligo, que también comunista, y ella fue la que le metió canciones. Que era guapa, pero una cosa así. Y habían estado ellos, habían requisado a ver que el Palacio de Lidia. Ellos estaban viviendo, ellos, con pachás, tenían sus oficinas, Palacio de Lidia lo menos. Palacio de Lidia no sé qué, que algo hicieron, total que lo quemaron. Claro, se les prendió fuego, pues ellos estaban muy a gusto allí. Pero mira, una imprudencia, no sé, se quemó el palacio. Y de ahí se fueron al Palacio de los Heredia Espínola, del Marqués de Heredia Espínola. Estando ahí, en un pasillo de aquellos del palacio, pasaron unos, tenían allí, se rodeaban enseguida un servicio espléndido, no hay que creer que muy comunistas, pero... Y pasaron ahí dos hombres con un cuadro con la mitad de esa pareja, que ya pasaría a mí que era un Sorolla, no tiene duda. Y hubo un momento, en aquella visita, no sé, yo me sentí ahogo. Me sentí con una sensación de angustia, de malestar, que ahí me podía pasar algo. Los gays están despegados
Tan gran amigos míos los dos, tan despegados, tan comunistas, que yo empecé a pasar miedo. Creo que era el momento de pensarlo. En el contexto de confusiones y tensiones que vive Madrid, con la marcha del gobierno a Valencia, tiene lugar uno de los episodios más trágicos de la guerra civil en la zona republicana. Las matanzas que acontecen en Paracuellos del Jarama, un pueblecito de los alrededores de Madrid. En las 4 grandes cárceles de Madrid, La Modelo, Porlier, San Antón y Ventas, se encuentran miles de detenidos y entre ellos muchos militares, algunos de avanzada edad. Sacerdotes, religiosos, intelectuales y significados miembros de organizaciones derechistas. Ante la amenaza que hay sobre Madrid, se plantea la necesidad de evacuar a gran parte de estos presos políticos. Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad, ordena antes de abandonar la capital que se prepare el traslado de los detenidos. Los funcionarios de la Dirección General de Seguridad examinan las fichas de los presos desde el día 5 y confeccionan las listas de los traslados. En la recién establecida Junta de Defensa de Madrid, la Conserjería de Orden Público es asumida por el secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas y luego miembro del Partido Comunista, Santiago Carrillo Solares. La evacuación se ha pensado hacer hacia Valencia al penal de San Miguel de los Reyes, pero sobre la marcha se decide asesinar a los presos. Una primera saca tiene lugar el 7 de noviembre de 1936. Se informa a los detenidos de su inminente traslado a Valencia. El convoy parte hacia Alcalá de Henares, pero al llegar al cruce de la carretera de Barajas, se desvía hacia el vecino pueblo de Paracuellos del Jarama, donde se inician las masacres. En los días siguientes, estas se continúan allí mismo y se extienden incluso a Torrejón de Ardoz. Hay constancia documental de que la Junta de Defensa de Madrid conoce lo ocurrido, al menos oficialmente, el 11 de noviembre, y algunos de sus miembros sugieren que estos traslados se hagan con más seguridad. El consejero de Orden Público Santiago Carrillo recibe un voto de confianza para resolver la cuestión. Sin embargo, las matanzas prosiguen hasta el 4 de diciembre, cuando asume el cargo de delegado de prisiones el anarquista andaluz Melchor Rodríguez García. Es impensable que el Consejo de la Dirección General de Seguridad ignorase lo que ocurría. Los asesinatos de Paracuellos serán una de las páginas negras de la República en guerra entre el 7 de noviembre de 1936, día en que se constituye en Madrid la Junta de Defensa, y el 4 de diciembre del mismo año. Son asesinadas aproximadamente 2.400 personas, sacadas de las cárceles madrileñas. Aristócratas, personas vinculadas a la monarquía de Alfonso XIII, militares, sacerdotes, religiosos y militantes o simpatizantes de organizaciones de derechas durante la República. Se dieron algunos casos terribles, como el asesinato de menores de edad junto a sus padres o hermanos. Entre los muchos nombres destacados figuran el autor teatral Pedro Muñoz Seca, el general Milans del Bosch y familiares de conocidos políticos monárquicos como Antonio Cánovas o Ricardo de la Cierva. En Paracuellos del Jarama fueron sepultados la mayor parte de los asesinados en Madrid durante la guerra. Las exhumaciones hechas después de la contienda dan una cifra superior a las 10.000 víctimas. Yo conozco una familia que vivía frente a un convento en la calle San Luis, y estas muchachas eran modistas y eran gente que iba bien vestida, allí había una barricada y le dieron agua a los muchachos de la barricada y detuvieron a las 5 hijas, eran 5 hermanas y la madre. Y mataron una, la sacaron estando yo allí. O sea que estaban en el mismo, nosotros fueron por ella. Fue un espectáculo increíble, porque claro, las hermanas y la madre se agarraban a ella. Y allí las sacaron arrastrando por el suelo, ya todas desnudas de tirar tirones, ellas mismas y los otros para llevárselas, y la mataron. Lo primero que tomaron fue esta casa y empezaron a traer personas del pueblo
todos los que les interesaba a ellos, que no eran de su partido. Bueno, y así estuvieron los 8 días, pues trayendo gente, y aquí pues ni les daban de comer ni nada, sino martirizándolos. Los tenían, es que la casa no está como estaba antes, porque antes había habitaciones, allá arriba había habitaciones individuales, y en cada habitación pues los tenían encerrados, hasta el último día que ya los mataron, cuando vinieron las tropas. Queipo de Llano sigue desde el crucero Canarias el avance de las tropas por la costa. Puesto de mando del general Borbón. Las fuerzas esperan la orden de avance. En el puerto, antes de la ocupación, un audaz golpe de mano permite liberar a los detenidos en el barco prisión Marqués de Chávarri. Momentos de gran emoción se suceden entre los presos y sus familiares. El 8 de febrero, y tras una ofensiva que apenas ha durado un mes, se ha conquistado Málaga, una Málaga triste y ennegrecida por los incendios. Militares profesionales, no milicianos, profesionales, el capitán y un teniente, hacerle una oferta a mi padre para mandar una columna de milicianos, le ofertaban el ascenso, le daban un chalet, le ponían un coche, todo eso. Se negó a prestarle, le dijo tranquilamente, no presto servicio a los marxistas. Mi padre le dieron muerte horrorosa. Lo mataron primero, le dispararon con pistola del 635 en los miembros y después lo rociaron con gasolina. Esto quiere decir que cuando Málaga se liberó, el 8 de febrero del 37, yo, que no había estado jamás metido en política de nada, no soy político, soy español 100%. Cogí, días después de librarse en Málaga, me fui al frente. Pero al ir a incorporarme a las unidades, los banderines de enganche, me decía, niño, vete de aquí. Aquí no tenemos biberón para ti. Yo le decía, me han matado a mi padre. Las mujeres españolas en ambas zonas tuvieron que soportar escasez, miedos, bombardeos, indefensión y acoso contra su marido o el resto de la familia de los enemigos encubiertos. En la zona republicana, algunas mujeres optaron por la lucha armada, aunque el Partido Comunista de España y la UMA se oponían a que las mujeres tomaran parte activa en la contienda como unidades de tropa. En la zona nacional, el hambre no fue tan grave y siguió la tradición de la mujer madre y ama de casa. Se formaron algunas organizaciones femeninas para que se sintiesen más realizadas. En los dos lados, colaboraron en fábricas y en la confección de uniformes, paracaídas y demás pertrechos militares. En algunos casos, desarrollaron oficios tradicionalmente masculinos como conducir camiones y tranvías, barrer las calles o repartir correspondencia y paquetería. Y en los términos rurales supieron faenar en huertas, campos y parcelas. En realidad, la lucha de la mujer por tener acceso a intervenir en cualquier frente apenas empezó ayer. Los derechos civiles, el voto o el trabajo en la industria y los negocios no tienen ni 100 años en la mayoría de los países. Pero cuando hay una guerra, todos los roles se trastocan y hay precedentes muy antiguos de mujeres participando en la intendencia o la sanidad, incluso en el combate directo. En los cuadros de Goya, las madrileñas se enfrentan a los mamelucos de Napoleón y Agustina de Aragón defiende Zaragoza con las armas. En la Primera Guerra Mundial y en la Cruz Roja, la mujer fue protagonista en el trabajo de enfermería y en el de las fábricas de armamento. En la Guerra Civil Española, la intervención de la mujer en el bando republicano fue activa en todas las áreas y hubo mujeres destacadas en política, incluso algunas fueron combatientes y empuñaron armas en los frentes de batalla. En el bando nacional hubo varias organizaciones de mujeres, pero estructuradas y orientadas en su totalidad por la dirección de Pilar Primo de Rivera. Así se creó el Auxilio Social y la sección femenina, que se encargaba principalmente de la organización de las enfermeras, lavaderos, talleres y auxilio de invierno.
Se ponía mucho cuidado en que la formación de las niñas se distinguiera enseguida de la de los niños, haciendo una gimnasia más suave y preparándolas para su futura función de madre y esposa. Conciencia la tenía uno que no era justo lo que veía uno, porque nos estábamos peleando como el otro que dice hermano con hermano. Uno porque le ha tenido la mala suerte, le pilló con la izquierda y otro con la derecha, sin saber por qué, ni nada. Pues así no. Era lo injusto que veía uno, y veía uno también a fusilamientos, cosas que no lo eran. Lo menos malo de la Guerra Civil Española fue la experiencia que la medicina adquirió a través de médicos y enfermeras. Los conocimientos sobre heridas traumáticas, enfermedades contagiosas o epidémicas, y sobre todo la cirugía practicada en hospitales de campaña o en hospitales base, pudieron aplicarse posteriormente en tiempos de paz. La Cruz Roja Internacional, fundada en la Primera Guerra Mundial, colaboró mucho en ambos bandos, con financiación, equipo e incluso voluntarios de varias nacionalidades. En cuanto a la zona republicana, puede decirse que se fundó el primer banco de sangre por parte del doctor Durán Jorda en Barcelona y se hicieron las primeras transfusiones de sangre de Europa tanto por el citado doctor Durán como por el doctor Norman Betúnez en Madrid. Las donaciones de ambulancias, equipos médicos y dinero llegaban a la Cruz Roja desde países diversos, algunos tan lejanos como Australia. Países que no tenían muy claro a qué bando apoyar, pero que sí querían paliar los sufrimientos de los dos. Una vez empezadas las transfusiones de sangre y creado el primer banco, se fomentaron las donaciones, para lo que se formaban largas colas de donantes, a algunos de los cuales se les condecoró por su constancia y entrega. Mención especial merece la destacada y fundamental labor de la mujer, que siempre estuvo dispuesta a prestar su ayuda en hospitales de guerra e incluso en el frente de combate. Y vivíamos muy asustados, porque era tanto público el que iba. Nosotros nos fuimos a un cortijo para quitarnos de la bullicia, porque era un miedo, amenazando y de todo. Y ya pues nos fuimos al cortijo, como no teníamos dónde dormir, porque mis padres no tenían cama para nosotros, pues mi marido vino a por el colchón, aquí que vivimos un poco más para abajo, para acostarnos un poco y descansar. Y yo vi que llevaba el colchón y encima llevaba una criatura. Y digo yo, ¡ay! Pero si trae mi marido un niño, ¿esto qué es? Y digo yo, Pepe, ¿pero qué trae? ¿Qué trae encima del colchón? Dice, pues llevo un niño, que antes teníamos uno y ahora vamos a tener dos. Algunos grupos de niños fueron evacuados a Francia en septiembre de 1936, huyendo de la llegada de las tropas sublevadas en el Frente Norte. En marzo de 1937 empezaron a organizarse oficialmente expediciones de niños a diversos países de acogida, como Francia, Bélgica, Inglaterra y la Unión Soviética. Otros grupos pequeños se llevaron a Suiza, Holanda y Dinamarca, y los llamados Niños de Morelia fueron llevados a México. Suecia y Noruega no recibieron niños, pero financiaron colonias de ellos en Francia. Organizaciones humanitarias, políticas y sindicales apoyaron la expatriación de niños a diversos países con carácter provisional, aunque en el caso de México y la Unión Soviética, que no establecieron relaciones con el gobierno de Franco, los niños que se enviaron allí no fueron repatriados al finalizar la guerra, cosa que sí ocurrió en la mayoría de los otros países. Se calcula en unos 30.000 niños los evacuados durante la guerra, 11.000 de los cuales estaban en Francia a mediados de 1938, pero al principio de 1939 este éxodo se aceleró, llegando a unos 70.000.